Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos sigue por el 89.5 de FM, a quien nos siguen por televisión en el canal 24.1, a quien nos siguen por internet en radio.uac.mx, tv.uac.mx o en el canal de YouTube de TV UAC en vivo. Le saluda Ángel Valderas Puga en esta emisión más de Tetras, este 5 de noviembre de 2025. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al teléfono central de la universidad 442-19200, repito, 442-19200, extensión 37120. También se pueden comunicar al 442-192-1293. 442-192-1293. Y celular solo para mensajes de texto, el 442-344-1404. 442-344-1404. Agradecemos sus comentarios en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC, a nuestro productor Emanuel Villagrán, y les recuerdo que este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Bueno, soy Ángel Valderas Puga. Hoy no estará conmigo la maestra Rocío Méndez por un problema personal. Aquí estará dentro de 15 días. La próxima semana está el equipo de Tetras con nuestros compañeros Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Y bueno, pues gracias a la gente que nos acompañó la semana pasada en el evento que hicimos para conmemorar 16 años de existencia de este programa Tetras. Gracias también a la Facultad de Filosofía de esta universidad, que fue donde se llevó a cabo el evento, y gracias a las personas que nos acompañaron para hacer una reflexión colectiva sobre estos 16 años de análisis en Tetras. Y bueno, con la maestra Rocío, aunque no esté presente, siempre decidimos qué vamos a tocar en las emisiones. Y hoy el tema, si nos da tiempo, si hay de tocar otro tema, pero si no, nos va a llevar pues prácticamente todo el programa. Lo que queremos tocar es aclarar toda una serie de falacias y de mentiras que se dijeron con respecto a las lluvias en la Huasteca y alrededores. Algo que provocó daños también en nuestro estado, en Querétaro. Desgraciadamente, un fallecido en Querétaro, pero que también en San Luis Potosí, es la Huasteca Potosina, pero que sin embargo los estados más afectados fueron Veracruz, Puebla, y el otro estado más afectado, Hidalgo, que es justamente la zona, pues todo lo que conforma la Huasteca, porque la Huasteca no nada más es San Luis Potosí, Querétaro tiene una parte en la Sierra Norte, en nuestro estado fueron Pinal y San Joaquín, y en el estado de Hidalgo pues fue toda la parte norte, toda la parte de la sierra ya colindante con Veracruz, y lo mismo pasó con la Sierra Norte de Puebla. Bueno, primero, lo que tenemos que aclarar, porque estos fenómenos naturales van a seguir existiendo. Apenas ayer veíamos un tifón en Filipinas que dejó decenas de muertos y hemos visto inundaciones cada vez más frecuentes. Entonces se tiene que abordar el problema de manera seria. Lo primero que tenemos que entender, que fue lo que pasó en la Huasteca a principios de octubre, hace casi un mes, porque comenzaron las lluvias. Las lluvias comenzaron fuertes, comenzaron a partir del día 6 de octubre. Y la intensidad
fue mucho mayor en los días 7, 8 y 9 de octubre. Lo primero que tenemos que entender es que hay una medición precisa a nivel internacional que nos permite determinar la intensidad de las lluvias. No es algo que yo creo que llovió fuerte, no es algo de una percepción, porque pues eso es una percepción personal. Ni siquiera se trata de una percepción colectiva. Es una manera técnica de poder comparar, por ejemplo, las lluvias en Valencia, en España, en Texas, en Estados Unidos, o en la Huasteca Potosina, o en la ciudad de Querétaro. Y eso se puede hacer únicamente con una medición relativamente precisa, con una medición técnica. Y bueno, el Sistema Meteorológico Nacional tiene una clasificación de intensidad de las lluvias, que más bien es una intensidad o una clasificación que tiene que ver con la cantidad de agua que cae en una lluvia. Lógicamente hay estaciones meteorológicas, entre más estaciones meteorológicas cubran una determinada zona, tenemos mayor precisión sobre esa zona. Y esa medición se llama, o la unidad que se utiliza son milímetros. Milímetros de lluvia significan 1 litro de agua en 1 metro cuadrado de terreno. 1 metro cuadrado de terreno. 1 por 1, 1 litro. Eso es 1 milímetro de lluvia. Bueno, si le pedimos a producción la primera gráfica, que es una gráfica con muchos colores, es una tabla, ahí está, perfecto. Para los que nos siguen en radio, les describimos que estamos presentando una tabla. No necesariamente la tienen que ver, la voy a comentar, pero para los que siguen en televisión. Esa tabla es del Sistema Meteorológico Nacional y es una manera de clasificar las lluvias en 6 categorías. Lluvias escasas es cuando cae menos de 5 milímetros en un lapso de un día, porque también es importante la cantidad de agua y en cuánto tiempo. Entonces, lluvias escasas menores a 5 milímetros. Chubascos entre 5 y 25 milímetros. Lluvias fuertes son aquellas en las que cae entre 25 y 50 milímetros. Lluvias muy fuertes entre 50 y 75. Lluvias intensas entre 75 y 150. Lluvias torrenciales entre 50 y 250. Y finalmente, lluvias extraordinarias cuando cae una cantidad de agua superior a 250 milímetros de agua. Bueno, gracias a producción. Dicho esto, cuando se quiere hacer un análisis de la cantidad de agua en una determinada zona, en cualquier parte del mundo, lo importante es medir qué cantidad de agua cayó. Es evidente que a mayor cantidad de agua en menor lapso de tiempo suceden desastres naturales. Eso ya se considera un desastre natural, porque también es importante la cantidad de tiempo. No es lo mismo que caigan 10 milímetros de lluvia en un día a que caigan 10 milímetros de lluvia en una hora o a que caigan 10 milímetros de lluvia en un mes. Hay una diferencia enorme. Bueno, vamos a ver qué pasó en la Huasteca a principios de octubre. Entonces, si producción nos pasa la segunda gráfica, que es una tabla muy grande, con colores en el extremo derecho, que son las mediciones que reportó un reporte de la Conagua el 10 de octubre de este año. En ese reporte de la Conagua, lo que señalaron son los resultados de 16 estaciones meteorológicas
de la tabla que ahorita se va a ver, es esa, perfecto. Podemos obviar un poco el nombre de la estación, podemos obviar el municipio, podemos obviar incluso el estado, aunque si vemos son mediciones principalmente relativas a Puebla y Veracruz, también por ahí algunas de Oaxaca. Las cuencas son relevantes porque cada cuenca tiene un nombre, se recolecta el agua y después termina, por ejemplo, en el río Cazones o en el río Papaloapan. Bueno, lo relevante es lo que aparece al final de la tabla. Los días 7, 8 y 9 de octubre, recuerdo, repito, comenzó a llover desde el día 6 y en algunos lados sí fueron lluvias fuertes, muy fuertes, intensas. Bueno, con respecto a esa clasificación, lo que resalté es la parte que está en morado. Utilicé el código de colores de Protección Civil de la Ciudad de México y como podemos observar, en el estado de Veracruz, en Puebla, en las cuencas de Tecolautla y Cazones, el día 9 hubo 3 lluvias extraordinarias que superaron los 250 milímetros. No hay lluvias más fuertes que las extraordinarias. Pero que también se dio el día 8 en Tecolutla, en la cuenca de Tecolutla, y también el día 8 en la cuenca de Tuxpan. Son las moradas. Quien nos sigue en radio, simplemente di la medición de 5 estaciones meteorológicas entre el día 9 y el día 8. Pero después, para los que nos siguen en televisión, para los que nos siguen en radio, resalté en rojo las lluvias debajo de las extraordinarias, las llamadas lluvias torrenciales. En esas lluvias torrenciales, que son las que caen entre 150 y 250 milímetros de lluvia, podemos observar cómo gran parte del día 8 las lluvias fueron torrenciales. Se repitió una torrencial el día 9, pero el día 8 fue cuando cayeron la mayor parte lluvias torrenciales, 2 extraordinarias. Y después viene en naranja las lluvias que son las intensas. Lluvias entre 75 y 150 milímetros en un lapso de un día. Bueno, prácticamente todo el día 7 las lluvias fueron intensas, se intensificaron en otro sentido de la palabra intensificar el día 8, en el cual siguieron lluvias intensas, algunas torrenciales, 2 extraordinarias, y todavía el día 9 hubo lluvias intensas, 1 torrencial, 3 extraordinarias, con respecto a estas 16 mediciones. Pero esto ya nos da una gran idea, porque aparecen también ahí en amarillo lluvias muy fuertes, que son las que van de 50 a 75 milímetros. Y por último, cabe señalar que esto es un efecto acumulado. Cuando nos preguntamos por qué hubo deslaves en San Joaquín, por ejemplo, en nuestro estado, o deslaves en el norte de Hidalgo, pues hay que tomar en cuenta que las lluvias del día 8, que fueron muy intensas, se acumularon a las que había el día 7, repito, a las que ya había el día 6, y luego todavía las que cayeron el día 9. Gracias a producción. Estos datos de Conagua, fue un reporte del 10 de octubre, muestran que en realidad lo que sucedió en la Huasteca es algo totalmente atípico, pero que además es una cantidad de lluvia muy fuerte. Y aquí son los números lo que cuenta. Para hacer una comparación, porque también estas lluvias dejaron hasta el 19 de octubre, se hablaba de 76 fallecidos, quizás llegaron a 80. El día 19 todavía había 14 personas desaparecidas, después ya no se dio toda la información, pero estamos hablando de alrededor de 80 fallecidos que provocaron estas lluvias. Bueno, para hacer una comparación, en Texas hay que recordar que este mismo año, en Texas, entre el 3 y el 6 de julio, cayeron
una enorme cantidad de lluvias en Texas, en el que hubo no 80, sino 120 fallecidos y 160 desaparecidos. Un 50% más de fallecidos en Texas que en la Huasteca. Y si comparamos la información que se dio a conocer en Estados Unidos por los servicios meteorológicos, yo recuperé 14 mediciones que se hicieron en Texas, 16. Ninguna de ellas fue extraordinaria. En México fueron 5, repito, superando los 250 milímetros de lluvia en 24 horas. En Texas no hubo ninguna de este calibre. Hubo 6 lluvias torrenciales con un promedio diario entre 156 y 174 milímetros. Después, la mayor parte fueron lluvias intensas, es decir, menos de 175 milímetros de lluvia, y hubo una lluvia muy fuerte en Austin, 74 milímetros. Pero también las autoridades norteamericanas dieron a conocer el monto acumulado y donde más se acumuló agua en Texas entre el 3 y el 6 de julio, repito, 120 fallecidos. Estamos hablando que sus lluvias más intensas fueron entre los 470 y los 500 milímetros de agua en 3 días. Pues eso fue exactamente lo que tuvimos en México. En 5 de las 16 estaciones que reportó Conagua, se tuvieron lluvias superiores a los 450 milímetros, llegando hasta los 540 en 3 días. Es decir, lluvias ligeramente superiores a las lluvias de Texas. No necesariamente a mayor cantidad de agua hay más fallecidos. Por ejemplo, en el caso de Texas, en la localidad de Kerrville, la cantidad acumulada en 3 días fueron 300 milímetros, es decir, 100 milímetros de lluvia durante 3 días. Y esos 100 milímetros de lluvia, pues quiere decir que pues fueron lluvias intensas, una lluvia intensa. Y sin embargo, fue la que dejó más fallecidos, no necesariamente la más fuerte. Y bueno, otra comparación. Hace un año aproximadamente, poquito más, el 29 de octubre de 2024, hubo lluvias en Valencia, España, que dejaron 216 víctimas mortales. Estamos hablando de no el triple, pero sí más del doble de lo que pasó en México, 2 veces y media de lo que pasó en México. Y las lluvias fueron parecidas a las de la Huasteca. Hubo una sola lluvia en Turís, Valencia, con una precipitación espantosa de 770 milímetros en un día. Porque a diferencia de lo que pasó en Texas y de lo que pasó en la Huasteca, que fueron varios días de lluvias intensas, en Valencia, España, fue un solo día. Y tuvieron, de acuerdo a 14 mediciones, 5 lluvias torrenciales, entre 150 y 240 milímetros de lluvia, 6 lluvias intensas, entre 83 y 140 milímetros, y 2 lluvias muy fuertes, entre 65 y 67 milímetros de lluvia. Bueno, con todo esto, lo que tenemos que ver y que tenemos que entender es que lo que pasó en la Huasteca es un verdadero desastre natural porque fue una gran cantidad de agua en poco tiempo. Gran cantidad de agua en poco tiempo. Si producción nos pasa la última gráfica, que es el mapa de México en colores, porque es el mapa que nos muestra la cantidad de lluvia que cae en el país
en un año, exacto, muchas gracias, porque ese mapa nos permite comprender, si regreso al dato, hay que tomar en cuenta que en zonas de la Huasteca cayeron en 3 días entre 450 y 540 milímetros de lluvia. Bueno, estamos presentando para los que nos siguen en radio un mapa de México que muestra la lluvia acumulada promedio en un año. En un año. Y las zonas alrededor de 450 a 540 son las zonas azules. Hay unas zonas un poco más fuertes, que son las que son entre 500 y 600 milímetros de lluvia en un año. Y luego una zona azul un poco menos fuerte, que son entre 400 y 500. Y luego ya va bajando, degradándose ese color azul entre 300 y 400. Bueno, para que se den una idea, 13 estaciones meteorológicas en la Huasteca, en los días 7, 8 y 9 de octubre, solo en esos 3 días, cayó la misma o más cantidad de agua de la que cae en gran parte del norte del país durante todo un año. Por ejemplo, prácticamente llovió más de que todo lo que llueve en Baja California Sur, en Baja California Norte, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Zacatecas. Así de ese calibre. En 3 días cayó el agua que cae en un año. Es decir, la cantidad de agua que cayó entre el 7 y el 9 de octubre fue algo verdaderamente impresionante. Y naturalmente, en la medida en que cae una gran cantidad de agua, en esa medida se generan desastres naturales. Esto también es evidente. ¿Por qué? Pues porque si pensamos que caer 100 milímetros de lluvia, como podemos ver en el mapa, zonas del país que se distribuyen a lo largo de un año, bueno, pues uno puede pensar que a lo largo de ese año, pues se van distribuyendo porque hay meses más lluviosos, meses menos lluviosos, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que tengamos claro qué fue lo que pasó en el país. Gracias a producción. Y miren, para hacerse una idea, aquí en Querétaro, el 22 de agosto, donde hubo 5 fallecidos, ninguna lluvia, ninguna medición superó los 86 milímetros de lluvia en el día del 22 de agosto. Es decir, en Querétaro, el desastre que se vivió el 22 de agosto se dio principalmente con lluvias fuertes, muy fuertes, y una zona con lluvia intensa. Una. Acá estamos hablando que no solamente fueron una intensa, fueron decenas de lluvias intensas, torrenciales, extraordinarias, lluvias muy fuertes. Entonces, los que recuerdan lo que pasó en Querétaro el 22 de agosto de este año, pues ya se imaginarán qué fue lo que implicó. Porque, como repito, ya el 6 de agosto, el 6 de octubre, en la Huasteca, ya había caídas fuertes, por ejemplo, en Coatzacoalcos, 54 milímetros. En Tequisquiapan, que hay que señalar lo que la gente se preocupó en Tequisquiapan, porque en Tequisquiapan habían caído 14 milímetros de lluvia, que si vemos 14 milímetros de lluvia, pues corresponde en realidad pues a lluvias que son chubascos. Y sin embargo la gente en Tequisquiapan estaba preocupada.
En Ciudad Valles, por ejemplo, el 6 de octubre cayeron 38 milímetros. En Puebla, en Acateno, cayeron 95 milímetros. Es decir, ya en el día 6, en Puebla, estaban cayendo lluvias intensas. Entonces se dieron lluvias intensas, lluvias muy fuertes en Veracruz, desde el día 6. Los deslaves, pues simplemente la tierra se remoja, tiene una cierta capacidad de absorción. Una vez que el agua absorbe, se llega a un cierto nivel, no puede haber una absorción infinita. Entonces lo que sucede, pues es que se vienen deslaves. Los deslaves por lo general generan interrupción de carreteras, como las que vimos en la Huasteca, pero además también pueden caer los deslaves sobre viviendas, sobre ganado, sobre personas que van caminando. Y para hacernos una idea, aquí tengo otros datos, por ejemplo, del norte de Italia, de una zona muy lluviosa, para que vean cómo, si no metemos números, es imposible entender. Por ejemplo, en esta zona lluviosa del norte de Italia, ya se consideran lluvias muy fuertes, arriba de 175 milímetros, y esas se alcanzan solamente en 2 meses en el año, en mayo y en noviembre. De ahí en fuera, en octubre, son 150 milímetros, pero ya en estas partes del norte de Europa se consideran meses muy húmedos, cuando caen 150 milímetros en el mes. 150 milímetros en un mes se consideran ya meses muy húmedos. Acá cayó el triple de 150 milímetros en un periodo de solamente 3 días. Y si revisamos en otras partes del mundo, esta provincia que tomé en el norte de Italia, muy lluviosa, Belluno, pues uno observa que en realidad a lo largo del año prácticamente no hay, o hay muy pocos días contados con lluvias superiores a los 100 milímetros. Pocos días con lluvias entre 50 y 100 milímetros. Estoy hablando de zonas muy lluviosas, zonas tan lluviosas que, por ejemplo, en prácticamente desde abril, mayo, junio, julio, agosto, 20 días al año llueve, así de sencillo. 20 días al año llueve, así de lluviosas, durante 4 meses. Y en los otros meses prácticamente llueve la mitad de los días, 15 días. Entonces, los números son importantes para comprender. Esto es muy relevante porque van a seguir lluvias, como comparamos las lluvias en Texas, en España, en México, en la Huasteca, en la ciudad de Querétaro, en la Ciudad de México. Y un indicador importante es la cantidad de lluvia y en qué lapso de tiempo cae esa lluvia. Las consecuencias, pues, son el aumento en el nivel de los ríos, de los cauces, de los arroyos, el nivel de aumento del agua en las presas, las inundaciones, el desbordamiento de los ríos, de los bordos, de presas, que provocan pues que el agua llegue a las casas, se inundan comercios, hospitales, escuelas, todo depende de la posición. Gente que vivió en la Huasteca pues recuerda que hace 80 años no habían visto lluvias de este tipo. Y efectivamente los números nos confirman que fueron lluvias totalmente extraordinarias y que desgraciadamente van a seguir sucediendo. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cuando nos dan un reporte de la Conagua. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
Bueno, regresamos aquí en Tetras este 5 de noviembre de 2025. Agradecemos los mensajes y los saludos de Elda Rodríguez y David Álamo, que nos sigue desde Coatzacoalcos, Veracruz. Esta segunda parte, ahora vamos a algo que la oposición, cualquier cosa que pase en México, lo que sea, trata de sacar raja política. El papel de las oposiciones es la crítica al poder y eso nadie lo niega, ni lo pone en duda. Pero una cosa es hacer crítica al poder y otra cosa es mentir o decir falacias. Y alrededor de este desastre natural en la Huasteca, del cual ya en la primera parte mostramos datos contundentes de un desastre que fue equivalente al que sucedió en Texas, Estados Unidos, en julio de este año, y al que sucedió en España, en Valencia, solo por dar algunos ejemplos, pero hay muchísimos más ejemplos de ese tipo en los que hay una gran cantidad de agua en poco tiempo y se generan desastres naturales. Bueno, alrededor de esto, la oposición, más que estar preocupadas, por ejemplo, en algo que acaba de suceder el sábado pasado, el asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, más que estar preocupados por Carlos Manso, por la familia de Carlos Manso, por Uruapan, por Michoacán o por México, se utilizan para golpetear al gobierno federal. De una manera totalmente absurda, porque ignoran que hay responsabilidades de tipo federal, de tipo estatal, de tipo municipal. Y en el caso de la Huasteca, comenzaron a manejar argumentos que verdaderamente son risibles y que tienen que ver con el Fonden, que era un fideicomiso, porque desapareció en 2021, era un fideicomiso para manejar los recursos destinados a desastres naturales. La cosa más absurda que yo vi en algunas redes sociales era gente diciendo que llovió mucho en la Huasteca o que el desastre que se dio en la Huasteca se debió a la desaparición del Fonden, como si hubiera una relación directa entre la existencia de un fideicomiso y la cantidad de agua que cae en un determinado lugar. Este es el argumento más absurdo que vi en todo este periodo de discusión, porque ahora ya no hablan de las lluvias, en este periodo de discusión. Querer asociar la existencia de un fideicomiso a la cantidad de lluvia en un determinado lugar. Si así fuera, ya estaría resuelto a nivel mundial el problema de las inundaciones. Simplemente cada país debería de crear un fideicomiso y como por arte de magia no habría inundaciones. Verdaderamente absurdo. Pero la oposición, que son partidos políticos, el PRI, el PAN, MC, no todos, pero varios personajes, y sobre todo los medios que los respaldan, manejaron otro argumento un poco menos absurdo, pero también igual de absurdo, falaz y mentiroso, de que la desaparición del fideicomiso del Fonden implicó la desaparición de fondos para los desastres naturales. Y eso pues es una gran mentira. Si le pedimos a producción la primera imagen que mandamos para la segunda parte, que es una gráfica de barras, porque esta gráfica que vamos a presentar, perfecto, muchísimas gracias. Esta gráfica muestra, el Fonden desaparece en julio de 2021, en el anterior sexenio, y se muestra lo que se gastó. Los datos vienen de la cuenta pública, la información la presentó la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, hace poco en una conferencia de la Presidenta de la República, sus ruedas de prensa de la mañana, y ahí podemos observar que la desaparición del Fonden en 2021
no implicó absolutamente que no hubiera recursos para desastres naturales. Ahí vienen los montos destinados en 2022, 8,400 millones, voy a redondear. En 2023, 25,000 millones. En 2024, 15,000 millones. Para 2025 se presupuestaron en el presupuesto de egresos de la Federación casi 19,000 millones. Y para 2026, en el presupuesto que fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados en lo general, se aprobaron casi 20,000 millones de pesos. Gracias a producción. Así es que es totalmente falso que un fideicomiso haya implicado la desaparición de fondos para la atención a desastres naturales. Si producción nos pasa a la siguiente gráfica, es una gráfica que tiene que ver con los montos destinados ya sin Fonden, muchas gracias, para la atención de 3 huracanes. Huracán Otis en 2023, Huracán John en 2024, Huracán Eric 2025. El más fuerte fue Otis, todos son noticia a nivel mundial, pues porque implicó la atención de más de 300,000 personas y solo para el huracán Otis se destinaron 15,000 millones de pesos. Solo para el huracán Otis. Sin Fonden, sin fideicomiso. El huracán John se atendieron 143,000 personas y se invirtieron 6,000 millones de pesos. Para el huracán Eric se atendieron a 60,000 personas, se invirtieron 2,000 millones de pesos. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que para esta emergencia en la Huasteca ya se destinaron o se han gastado 10,000 millones de pesos. Gracias a producción. Así que estos datos muestran la falacia de que los recursos a desastres naturales dependen de un fideicomiso, cuando un fideicomiso es simplemente una de las tantas formas de administrar. ¿Qué ha hecho el gobierno de la 4T desde mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador para acá? Asignar esos fondos que antes se manejaban en un fideicomiso oscuro y discrecional, ahora se manejan de manera directa y entran dentro del presupuesto de egresos de la Federación. Ahora, ¿qué pasa en los opositores de partidos políticos? Bueno, pues los que son diputados conocen perfectamente esto porque les ha tocado votar. Aunque hayan votado en contra, como lo hicieron ayer, les ha tocado votar por el presupuesto de egresos de la Federación y saben perfectamente que se destinan fondos a desastres naturales. Eso lo podemos saber todos los ciudadanos si revisamos los PEF, Proyecto de Egresos de la Federación, del año próximo y de los años anteriores. Entonces mienten, porque eso lo deberían de saber. Los partidos políticos deberían saberlo, que sí hay fondos para desastres naturales y que esos fondos no dependen de un fideicomiso. Bueno, vámonos a la última gráfica, producción. Dentro de la información que proporcionó Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública, la semana pasada, está el excesivo burocratismo del Fonden. Ahorita estamos presentando una gráfica, yo me voy simplemente a lo que resalté al final en rojo. 42 días hábiles para la ejecución de los recursos del Fonden. Prácticamente 2 meses. Eso es lo que pasaba con el Fonden. Gracias a producción, porque nada más era ese dato grande. 42 días para ejercer los derechos del Fonden. Ahora, imagínense lo que pasó en la Huasteca. Si se hubiera seguido con esta cuestión del Fonden. Bueno, pues ya mostramos cuándo fue las lluvias excesivas. Fueron del 6 al
del 6 al 10 de octubre. Con el Fonden, la gente habría comenzado a recibir apoyos, no inmediatamente a partir del 11 de octubre, como sucedió, sino hasta diciembre. Habría pasado todo octubre, todo noviembre, y habrían comenzado a recibir apoyos hasta principios de diciembre, porque esa era la práctica del Fonden. Ajá. Dice José Luis Valencia que qué memoria tan selectiva y amnésica tiene Álvarez Puga. No, le diríamos a José Luis Valencia que Álvarez Puga es el líder de una facturera que se dedicaba a emitir facturas falsas para que grandes empresas evadieran impuestos. Ese es el señor Álvarez Puga. Y luego me pregunta que si no se acuerda cuando Morena hacía lo mismo. No sé a qué se refiere José Luis Valencia, porque yo estoy dando datos muy precisos sobre la cantidad de lluvia en una zona, cité las fuentes, cité ejemplos, etc. Entonces, pues cuando alguien afirma que cuando Morena hacía lo mismo, pues José Luis Valencia debería de decir en qué casos se hizo lo mismo. Ajá. Y luego dice que también estoy mintiendo al decir que todos los políticos de todos los colores siempre sacan raja de todos los asuntos porque ese es su modus vivendi. Pues ahí están los hechos. Yo no dije todos porque le diré a José Luis Valencia que como profesor de matemáticas siempre alerté a mis estudiantes a que utilizaran el cuantificador universal todos, porque es muy complicado efectivamente mostrar todos. Yo nunca utilicé la palabra todos. Yo simplemente señalé que opositores, políticos, medios de oposición quedan en evidencia porque no fueron a entender ni siquiera el asunto o el fondo del asunto. Pero vamos a regresar a esta cuestión del Fonden tan querido en los opositores, un fideicomiso. Bueno, con los datos que acabo de demostrar, lo que sí queda falso es que dinero para desastres naturales ha habido con y sin Fonden, que es una falacia asociar los fondos destinados para desastres naturales a la existencia de un fideicomiso. Porque esto quiere decir que entonces, en todo el mundo, todos los países deberían de tener un fideicomiso para atender las consecuencias de sus desastres naturales, como el tifón de ayer en Filipinas, ¿no? O como en Valencia, no sé si Valencia tenga un fideicomiso para atender los desastres naturales de la Dana, que además son regulares porque se dan cada año, o si en Texas hay fideicomisos para atender sus desastres naturales. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que vimos aquí? Recursos, vimos la atención, los recursos, pues se atendieron. Si no había recursos, nos deberían de explicar cómo fue que se movieron 3.5 millones de metros cúbicos de tierra para atender deslaves y derrumbes. Eso implicó el uso de más de 1,000 máquinas, trascabos, por ejemplo, camiones de acarreo. Si no había recursos, ¿cómo fue que se recuperaron 132 interrupciones de caminos y carreteras en 5 estados, más de 1,000 kilómetros? Si no había recursos, entonces, ¿cómo fue que se volvieron a comunicar 288 comunidades que quedaron incomunicadas? Si no había recursos, ¿cómo es que se recuperaron 32 inutilizaciones de puentes? ¿Cómo es que se recuperaron 1,475 escuelas? Si no había recursos, ¿cómo es posible que más de 50,000 personas trabajaron en la emergencia? Militares, marinos, Guardia Nacional, gobiernos de los estados, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Bienestar, trabajadores de Comisión Federal, Conagua, sector salud.
Si no había recursos, ¿cómo es que entonces se regresó energía eléctrica a 265,000 afectados y se recuperaron 300 megavatios de electricidad que quedaron inutilizados? Si no había recursos, entonces, ¿cómo fue que 380 trabajadoras y trabajadores de CFE, 78 grúas articuladas, 90 vehículos pick-up, 22 plantas de emergencia, 5 drones, 4 helicópteros, trabajaron para regresar la energía eléctrica? Si no hay recursos, ¿cómo es que 100,000 viviendas ya fueron censadas, que 70,000 personas han recibido ya un primer apoyo de 20,000 pesos, así como 2 vales de despensa y 1 de enseres? Tan solo este monto, si hacemos las cuentas, son 1,400 millones de pesos. Si no había recursos, ¿cómo es posible que se hayan ya vacunado 464,000 personas, que se hayan entregado 400,000 despensas de emergencia y posteriores? ¿Con qué recursos se manejaron entonces puentes aéreos en los que intervinieron 43 helicópteros? Si no había recursos, ¿cómo es que se recuperó la interrupción en las comunicaciones, los daños estructurales? Todo esto se dio en 111 municipios. Y bueno, ya para terminar, la gente lo sabe. Hoy en la mañana, en El Economista, Consulta Mitofsky dio a conocer esta encuesta, estamos en noviembre, su encuesta de octubre de este año, que tiene que ver ya con la cuestión de la tragedia. Los desastres naturales en estos 5 estados fueron a principios de octubre. Esta encuesta son datos de finales de octubre, repito, se publica hoy, 5 de noviembre, en El Economista. La casa encuestadora es Mitofsky. Y el apoyo de la presidenta, el apoyo a la aprobación al trabajo de la presidenta, sigue aumentando. En este caso, Mitofsky, viene un tracking poll, viene un seguimiento desde octubre de 2024 a octubre de 2025, y en ese lapso ha aumentado un 10%. Entre septiembre y octubre, la presidenta, de acuerdo a Mitofsky, porque esa es una de las mediciones, se mantiene en un 71%. Esto es lo principal. La gente, la gran mayoría de la gente, aprueba lo que hizo el gobierno federal en estas lluvias en la Huasteca. Y hay otra muy interesante que presenta Mitofsky hoy, que es el mapa de aprobación por entidad federativa. El mapa es prácticamente todo de un solo color, un color guinda oscuro, en donde muestran la aprobación a la presidenta, que supera el 60%. Prácticamente los 32 estados de la República, ahorita voy a decir quiénes no. Porque luego viene una segunda categoría, que es una aprobación alta, pero que supera el 50%, o sea, la mayoría, más de la mitad, del 50 al 59%, y esas son básicamente 3 entidades: Sinaloa, Jalisco y Zacatecas. Y nada más, no hay más. Después viene una aprobación media, que sería entre 40 y 41%, no hay ningún estado. Aprobación baja, 39 al 20%, no hay ningún estado. Aprobación muy baja, menor al 20%, ningún estado. Es decir, la aprobación de la presidenta estado por estado es alta o sobresaliente, ojo, incluyendo los 5 estados en donde se dieron este desastre natural de las lluvias: Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. La aprobación de la presidenta es sobresaliente. Hoy viene, por ejemplo, esta semana, nos visita Emmanuel Macron, presidente de Francia, que tiene una aprobación del 17%. Las últimas encuestas, varias encuestas en Estados Unidos, muestran una aprobación de Donald Trump que ya anda rondando el 40%.
Bueno, pues con todos estos problemas, más allá de lo que digan algunos, la aprobación de la presidenta sigue siendo muy alta. Y en términos de elecciones, ayer hubo elecciones en Estados Unidos, ya con esto cerramos, porque tiene que ver también con la aprobación del gobierno de Donald Trump, pues que Donald Trump apoyó para alcalde de Nueva York a Andrew Cuomo, pero fue derrotado por Zohran Mamdani del Partido Demócrata, con porcentajes, todavía no se termina de votar, pero ya vamos arriba del 90%, 50%, 41%. Y el partido de Donald Trump pierde la gubernatura de Virginia, ellos gobernaban Virginia, y casi pierden la votación con un 58% en contra. Y el Partido Demócrata mantiene Nueva Jersey, es decir, Trump y su partido no lograron ganar la gubernatura de Nueva Jersey. Entonces también esto tiene que ver con pues, lo que diga la oposición, que es una oposición carroñera, que todo tratan de sacar raja política, pero que se olvidan que ellos ya gobernaron este país y ya vimos lo que hacían. Bueno, los esperamos aquí la próxima semana en una emisión más de Tetras con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Los saluda Ángel Valderas Puga. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.